el segon que es fa aquí a l'Ateneu. Després, com sabeu, n'hi ha molt més en altres entitats de Barcelona. Es un placer esta noche tener con nosotros Manuel Carreras. Es doctor en psicología por la Universidad de La Laguna y director del Basque Center on Cognition, Brain and Language, y ha investigado en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia y en Australia, entre otros países y otros méritos. Esta noche nos hablará de neurociencia y literatura. No digo nada de introducción porque lo hará muchísimo mejor él, solo apuntar, digamos, que la idea del cervell envaeix la ciutat encaja muy bien con un poco el espíritu que desde el Ateneu estamos intentando promover, es decir, la ciencia como un elemento transversal dentro de la cultura, como un elemento normal del debate en la sociedad, y también como el esfuerzo de devolver el Ateneu al circuito de los actos de la ciencia viva. Y de hecho este ciclo, el cervell envaeix la ciutat, está relacionado con una conferencia, la conferencia de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia, que se hará en Barcelona en julio. Recordaros que este ciclo está organizado por el Instituto de Cultura de Barcelona, del Ateneu Barcelonés, la Sociedad Española de Neurociencia y la Obra Social de la Caixa. Y nada, una última cosa, agradecer muchísimo a las personas que tanto desde el Ateneu como desde el ICUB y las otras entidades implicadas han organizado este acto. Como os he dicho, en este momento aún están entrando personas, es un acto que ha tenido muchísimo éxito, lo estamos remitiendo en otra sala y entonces digamos que es un acto que tiene una logística bastante complicada y nada, agradecerle muchísimo el trabajo, el esfuerzo que han hecho y que ha permitido que esto sea posible. Ahora paso la palabra, luego habrá un amplio turno de preguntas y de palabra y nada, recordaros que aquí tenemos una programación de ciencia estable que sigue más adelante. En el mes de marzo empezamos un nuevo ciclo, es un ciclo dedicado a la salud, se llama Un'altra manera de mirar la salud y empezaremos con un investigador que nos hablará de la salud que respiramos. Pues nada, paso la palabra al doctor Carreras. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta serie de conferencias por haberme invitado a compartir con ustedes pues, un poco lo que estamos haciendo allá en nuestro centro. Creo que es, por otra parte, obligación de los científicos divulgar la ciencia, puesto que, en fin, la ciencia está pagada con impuestos de todos nosotros y creo que hay un retorno inevitable a la sociedad. Hay un retorno inevitable porque bueno, la gente debe enterarse qué es lo que estamos haciendo con los impuestos, pero la ciencia es además progreso y creo que es bueno que la gente conozca ese progreso en sus distintas facetas. Bueno, sin más, el título, cuando me lo propusieron, pues me asustó un poco porque evidentemente yo no hago literatura, hago neurociencia, pero entonces había una pata ahí distinta. Estuve pensando cómo articular algo coherente y entonces vino a mi ayuda pues Mario Vargas Llosa. Cuando uno lee el discurso que hizo en su momento titulado Elogio de la lectura y de la ficción en la presentación de la entrega del Premio Nobel, pues decía cosas como esta: aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 60 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el Capitán Nemo y 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan y otra serie de cosas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. A mí esto me pareció absolutamente fascinante.
si nos damos cuenta, en la lectura está omnipresente en nuestra sociedad de la información. Bueno, cuando jugamos al Monopoly, cuando leemos, cuando tenemos que leer una novela, atender a nuestro bebé y tenemos que entender la receta de la leche, o cuando salimos de viaje, en fin, está presente en nuestras vidas, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacemos es que, bueno, realmente las palabras son mágicas. Y es que una vez que aprendemos a leer no podemos hacer otra cosa sino leerlas, ¿no? Es imposible sustraerse a esto. Y lo hacemos de una forma sumamente rápida. Lo hacemos a una velocidad pues de 4 palabras por segundo, una palabra cada 250 milisegundos, y realizamos muchas operaciones complicadas. Realizamos una codificación visual, ortográfica, fonológica, semántica, y todo eso que veremos luego qué significa, lo hacemos en un tiempo absolutamente récord. Cada palabra decimos en 250 milisegundos. Es la velocidad impresionante de nuestro cerebro. Y para ello vamos a hacer un pequeño experimento en la sala. Si están conmigo, tienen que nombrar el color. En este no presten atención a lo que leen, simplemente nombren conmigo el color. Ahora sería rojo, ¿verdad? Vamos allá. ¿Rojo? ¿Azul? No pueden sustraerse a leer. Es algo absolutamente automático, Y esto ocurre, es lo que se llama el efecto Stroop. Y esto ocurre con los lectores expertos, pero incluso ocurre cuando somos lectores avezados en una segunda lengua. Todos aquellos que leen bien inglés tendrían el mismo efecto Stroop en esa segunda lengua, en inglés. ¿Por qué? Porque una vez que automatizamos ese proceso es imposible dejar de leer. Y entonces nos surgen un montón de preguntas. Por una parte, sabemos que el lenguaje es una habilidad exclusivamente humana. Bueno, hay gente que disputa esto. En mi clase yo decía: los monos no hablan, solo hablan los primates humanos. Y apareció aproximadamente hace 6 millones de años. Sin embargo, la lectura es una destreza que hemos de aprender y que no se desarrolla si no hay un aprendizaje intensivo. Muchos de ustedes recordarán aquello de que la letra con la sangre entra, ¿verdad? Bueno, creo que ahora los métodos de aprendizaje han cambiado bastante y no hace falta que haya sangre, pero sí es verdad que es costoso. Y es costoso más en unas ortografías que en otras, ¿no? En inglés sabemos que cuesta mucho más leer que en castellano, porque hay una correspondencia muy caótica entre las letras y los sonidos de esas letras, Pero bueno, a eso llegaremos. Vamos a ver un breve apunte histórico, y es que la lectura ha aparecido en distintos sitios del planeta en distintos momentos. Y no solo ha aparecido en distintos sitios en distintos momentos, sino que ha aparecido con distintos tipos de grafía, distintos sistemas de lectoescritura. Hay sistemas alfabéticos, pero hay sistemas silábicos, hay sistemas logográficos, hay muchos sistemas. Se dio distintas soluciones dependiendo del sitio donde nació. Entonces, sabemos varias cosas sobre la lectura. A diferencia del lenguaje, no es un instinto. Después, si quieren, podemos polemizar si el lenguaje es o no un instinto, y ya para adelantarles, a nadie se le ocurre decir que las arañas no tienen el instinto de tejer las telas de araña. A nadie se le ocurriría decir que es la abuela araña la que le enseña a tejer a la araña, ¿verdad? Es un instinto. Bueno, pues en el caso del lenguaje, y si quiero lo hablamos después, es un instinto, igual que las arañas. Entonces, la lectura no es un instinto, tenemos que aprenderla, y como todo aprendizaje es muy probable que implique cambios cerebrales. Y por tanto, representa una oportunidad absolutamente única para estudiar la plasticidad cerebral, así como el funcionamiento de esos mecanismos cognitivos y las redes cerebrales que sustentan esos mecanismos cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos en estos momentos sobre la lectura? Bueno, antes les comentaba que había
cosas importantes como la semántica, la fonología y la ortografía. Y hoy sabemos por distintos medios, por modelos computacionales, que están muy relacionadas. Ahora iremos a ver en qué consisten cada una de ellas. La ortografía y la fonología son dos elementos básicos de la lectura. Y la lectura después será la base para la literatura. Bien, la ortografía, ¿qué es la ortografía? Bueno, pues la ortografía es que nosotros tenemos que hacer distinciones sumamente sutiles e ignorar otras. La ortografía es que para reconocer palabras tenemos que hacer una operación sumamente compleja. Tenemos que procesar la identidad de las letras y tenemos que considerar la posición de las letras. O sea, no es lo mismo sol que los. Son dos cosas distintas, pero contienen las mismas letras. Entonces tenemos que ser sensibles, nuestro cerebro es sensible a si la S va en primera posición o si la S va en segunda posición. Y a la vez tenemos que considerar como las mismas palabras estas, que van en distinta grafía. Y tenemos que decir que una A minúscula y una A mayúscula, que son visualmente muy distintas, se corresponden con la misma letra, y sin embargo una A y una E, que son visualmente muy similares, tenemos que decir que son distintas. Esa es la ortografía, ¿eh? Nuestro cerebro tiene que hacer distinciones muy sutiles e ignorar otras distinciones. Y por otra parte tenemos la fonología. La fonología o la conciencia fonológica, el ir más allá de los pictogramas. Si uno entra en el British Museum, el Museo Británico, y entra en la sala de egiptología, verá todos aquellos jeroglíficos que son muy diferentes de los alfabetos latinos. Bueno, también les mostraba antes que había distintos tipos de soluciones. En el alfabeto latino lo que tenemos es que tener una conciencia fonológica, que es saber que existen letras, que también se llaman grafemas, y que tienen una serie de correspondencias con fonemas, es decir, con sonidos. Y esto que nos parece tan obvio ahora, no lo es, porque si cogemos a analfabetos adultos y a otros recién alfabetizados, como hicieron estos señores allá en Portugal hace tiempo, y les presentamos cosas que no son, es decir, cadenas que no son palabras, como pube o como pluco, y le decimos, quítame el primer fonema y dime qué es lo que queda. Bueno, pues no son capaces de hacerlo. Los analfabetos solo lo hacen en un 19% de las ocasiones, mientras que las personas alfabetizadas, estos eran personas que eran recién alfabetizadas, ustedes lo harían en un 100%, ¿verdad? Pero esta gente acababa de aprender a leer, lo hacía en un 73%. Es decir, es necesaria la fonología para poder tener esa característica. Por tanto, esa conciencia fonológica no es un hito evolutivo automático, como existen otra serie de cosas automáticas en el lenguaje, sino que requiere esa instrucción formal, adquirir esa ortografía y esa fonología. Entonces podemos llegar a preguntarnos muchísimas cuestiones, ¿no? Que es lo que nos encanta a los científicos, realizar preguntas, aunque nunca encontremos la respuesta, sino otras preguntas más interesantes. Entonces podemos preguntarnos cuáles son las consecuencias cerebrales de la lectura, si es un aprendizaje intensivo que hacemos, como otra gente pues puede aprender a tocar el piano o en fin, o a jugar como Messi, ¿verdad? De la ortografía y la fonología, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Provoca cambios cerebrales la lectura? ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que tienen dificultades con la lectura? ¿Qué pasa en el cerebro de las personas disléxicas? ¿Cuáles son los circuitos cerebrales que posibilitan esa lectura? Y una vez que hemos adquirido esa lectura, cuando vamos más allá de la mera transmisión de conocimiento y empezamos a utilizar figuras literarias, ¿cómo nuestro cerebro responde a esas figuras literarias? O cuando hay gente como, ciertas personas con ciertas habilidades que improvisan toda una serie de, poesía o componen una serie de versos. ¿Qué sucede en el cerebro de esas personas? Y para ello yo hoy les voy a
conducir a través de una serie de experimentos que hemos hecho, fundamentalmente utilizando la técnica de la resonancia magnética. Para entendernos, la resonancia magnética es igual como cuando ustedes van al hospital y hacen una resonancia de rodilla y les sale allí el hueso y les sale, pues, en fin, que se ve uno definido cuáles son los cartílagos, muy bien la rodilla. Bueno, pues esto lo hacemos con el cerebro. Entonces podemos hacer una resonancia estructural como esa, como la de la rodilla, que le entregan a ustedes cuando van al hospital, o podemos, mediante otra serie de secuencias, sacar más información. En una resonancia estructural, nosotros en el cerebro podemos ver la densidad que tiene la materia gris, digamos, es decir, para entendernos, la materia gris sería, pues, el cuerpo de la neurona, o la materia blanca, que serían los axones, cómo se comunican unas neuronas con otras, que son como las autopistas del cerebro, y entonces podemos ver esa materia blanca, esa materia gris, pero además con secuencias particulares podemos ver cómo esa materia blanca, cuál es la direccionalidad, los tractos que llamamos, o podemos hacer lo que se denomina resonancia magnética funcional. Y con esa resonancia magnética funcional podemos poner a esas personas allí en la resonancia y observar su actividad cerebral, su flujo sanguíneo, para entendernos, mientras realizan una determinada tarea. La lógica es la siguiente: si una determinada zona del cerebro está involucrada en la realización de una determinada tarea, va a necesitar, para trabajar, consumir energía, y esa energía le va por el flujo sanguíneo. Con la secuencia adecuada, nosotros podemos apresar en qué zonas del cerebro existe más flujo sanguíneo y, por tanto, relacionar que esas zonas están implicadas en esa determinada tarea. Bueno, pues con esta lógica les voy a conducir a una serie de experimentos que hemos realizado para poder entender algunas de las preguntas que les he planteado. Hay muchísima investigación, no solo la nuestra, que ha conducido a decirnos que la lectura fundamentalmente se asienta en tres circuitos. En lugar de simplemente zonas, estamos hablando de que el cerebro trabaja como un circuito. Y bueno, tenemos estas zonas que están implicadas en el circuito, que son el giro frontal inferior izquierdo, lo que comúnmente se conoce como área de Broca. Tenemos el córtex temporoparietal, también estamos hablando siempre del hemisferio izquierdo. Ese córtex temporoparietal pues incluye lo que muchos conocerán, que se llama el área de Wernicke. Y tenemos el córtex inferotemporal izquierdo, que es una zona que últimamente se ha visto que es muy importante para la lectura. Bien, pues esto es el circuito que ha sido aislado a través de muchísimos experimentos, muchísimas investigaciones en diversos laboratorios del mundo. Y curiosamente, esos circuitos se activan con lenguas, con soluciones tan dispares como el castellano o el inglés, que son alfabéticas, o el chino, que es logográfica. Con algunas diferencias mínimas, básicamente es el circuito de la lectura. Bien, y eso sabemos que el flujo de información, hay distintos flujos de información, es decir, esto es el mismo circuito básicamente que les acabo de comentar, y hay varios flujos de información entre esas distintas zonas. Y además también sabemos que cuando se comparan niños controles con niños disléxicos, nos encontramos con que el circuito que antes les había comentado se activa en el caso de un desarrollo con una trayectoria normal, pero niños que no tienen esa trayectoria normal, niños que tienen problemas con la lectura, pues básicamente lo que muestran es una hipoactivación de esas dos áreas, del temporo inferior y del temporal parietal izquierdo. Entonces, con todo ese conocimiento previo, lo que nosotros nos preguntamos es ¿qué sucede en el cerebro de una persona adulta cuando aprende a leer? ¿Existen cambios transitorios, cambios funcionales, pero existen también cambios en los tractos, en las avenidas que existen de materia blanca entre las distintas zonas, y existen cambios tanto en
en materia blanca como en materia gris, en esa densidad de materia blanca y materia gris? Bueno, pues para hacer eso nos fuimos a Colombia y seleccionamos a 22 personas analfabetas y 20 que habían sido alfabetizadas recientemente. Aquí no era posible encontrar analfabetos y eso es una gran virtud, ¿verdad? Y el criterio de inclusión era que no hubieran tenido escolarización formal, no por nada, sino por falta de oportunidades, no porque porque tuvieran algún tipo de enfermedad neurológica o fuera alguna otra las causas por las cuales no iban a la escuela, simplemente no tener oportunidad. Y por ello cogimos a miembros de la guerrilla colombiana que se insertaban en la sociedad, habían dejado las armas y entonces entraban en unos sistemas de alfabetización, en unos programas de alfabetización. Entonces, antes de entrar en la guerrilla, en los programas de alfabetización, nos los llevábamos a la resonancia. Decíamos, después de la resonancia ya pueden ir a los programas de alfabetización. Les comprobamos la incapacidad para leer no más de 5 palabras. A veces, bueno, pues uno logográficamente es capaz de leer Coca-Cola. Es como los niños antes de aprender a leer, que, bueno, pues tienen asociado un determinado símbolo como el McDonald's, o la Coca-Cola, y entonces no es que sean capaces de leer palabras, sino que son capaces de asociar ese determinado sonido con esa determinada etiqueta. Bueno, pues para ello no debían de poder leer más de 5 palabras, ser personas que se moviesen normalmente en el entorno, es decir, que sean capaces de realizar actividades cotidianas, que fuesen diestras. Eso es importante porque, bueno, hoy sabemos que las personas diestras en un 95% amplio tienen lateralizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo, mientras que las personas ambidiestras o zurdas, pues no ese es el caso. Entonces queríamos tener la mínima variabilidad posible y tener un perfil neuropsicológico normal. Y entonces, una vez que los metimos en la resonancia, nos encontramos con una sorpresa muy agradable. Y la sorpresa fue que, si ustedes recuerdan, aquí había una zona que es el inferior temporal occipital, que aquí no sale nada, el área de Broca no sale nada, pero aquí en esta zona, que es esa zona temporal parietal, de forma bilateral, sale una diferencia importante cuando comparamos las personas que habían aprendido a leer con las personas que no sabían leer. Nos encontramos con una mayor densidad de materia gris en ese circuito, en esas zonas que pertenecen al circuito de la lectura. Y además nos encontramos también con diferencias aquí, o sea, esto es el cerebro visto de lado, ¿verdad? Y esto es el cerebro cortado en rodajas de esta forma, de arriba abajo. Entonces aquí estamos viendo, estos son los ventrículos, y aquí lo que estamos viendo es el cuerpo calloso, que es un haz de fibras muy denso que, une los dos hemisferios. Y esta es la parte de atrás que se llama splenium, y esa parte de atrás también nos salía una mayor densidad de materia blanca en el caso de cuando comparábamos las personas que habían aprendido a leer en comparación con las que no sabían leer. Por tanto, la respuesta a aquella pregunta es: ¿la lectura provoca cambios cerebrales? La respuesta es sí, provoca cambios estructurales, provoca cambios en la estructura cerebral. Y entonces esto es lo que les comentaba, las áreas identificadas caen todas dentro de la red de lectura. Entonces la siguiente pregunta que nos hacíamos es, dado que hemos aislado una serie de áreas en el circuito de la lectura, ¿cómo están conectadas esas áreas entre sí? Y para hacer esa pregunta, pues utilizamos lo que se llama la tractografía, que es otro tipo de técnica de análisis. Y entonces ahí estábamos buscando a ver si esas zonas de materia gris que habíamos identificado tenían algo que ver también con esa zona de materia blanca, a ver si es que se unían de alguna forma en ese circuito esas dos zonas. Y la respuesta fue que sí, es decir, que si aquí tenemos el splenium, este es el cerebro cortado
de esta forma, sagital por el medio, y allí lo tenemos cortado de esta determinada forma. Y entonces lo que observamos, estos son los giros angulares izquierdo y derecho, y esto es el esplenium. Y vemos que el tracto de materia blanca une esas dos regiones a través de la materia blanca, del esplenium. Eso lo hicimos en varios cerebros y obtenemos en todos los cerebros que existen esos tractos entre el giro angular del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho que pasa a través del esplenium. O sea, tenemos evidencia de ese circuito de la lectura. Pero además, la lectura provoca otra serie de cambios. Queremos saber también si existe una conectividad funcional entre esas distintas áreas. Para lo cual, lo que hicimos fueron varias cosas. Una es si se conectaban los dos hemisferios, si había una mayor conexión entre los dos hemisferios cuando se aprende a leer, y otra, cogiendo nada más esas zonas del hemisferio izquierdo, cuál es la relación entre ellas, cómo se comunican, cómo hablan. Una le manda información a la otra o simplemente la otra lo que dice es, no, yo mando más y te voy a suprimir esa activación que tú me envías. Entonces, lo que hicimos fue, pues mediante también análisis complejos de actividad funcional, observamos que existe sí una conectividad entre el giro angular derecho y el giro angular izquierdo. No existe entre los dos occipitales, pero sí existe entre los dos, entre las dos zonas que sabemos están implicadas sobre todo en una de las actividades que es la semántica, que eso lo sabemos por otra serie de investigaciones. Y entonces, sabiendo que la lectura incrementa la conectividad funcional entre esos dos hemisferios, nos planteamos qué sucede dentro del hemisferio izquierdo entre esas zonas temporoparietales que habíamos observado que habían cambiado en densidad cuando comparábamos a las personas que sabían leer y las que no sabían leer. Y aquí surgió algo muy interesante. No me voy a meter en demasiada profundidad, simplemente decirles que el córtex occipital, es decir, la parte más de atrás, está conectado con el giro supramarginal y con el giro temporal medio. Pero hay una cosa muy interesante aquí, que es que el giro angular no recibe activación directamente del occipital, sino que lo que hace es suprimir la activación que viene del occipital. Y esto tiene consecuencias muy importantes para las teorías neurológicas que le daban un rol muy distinto a esa zona del cerebro. Para terminar con esta historia, bueno, esto les comento lo que les acabo de comentar. El hecho de que de que incremente esa conectividad, la lectura entre las áreas visuales y el giro supramarginal y el giro temporal medial es consistente con el hecho de que la lectura incremente las demandas en la recuperación de los sonidos del habla. Tenemos que ensamblar esos sonidos y tiene que haber una correspondencia fonológica. Lo que les comentaba antes sobre la correspondencia entre las letras y los sonidos. Creemos que esa red es lo que está haciendo cuando el córtex occipital envía información al giro supramarginal. Y sin embargo, lo que creemos que está ocurriendo con el giro angular es algo muy diferente. El hecho de que provoque ese efecto de modulador sobre el córtex occipital es, entre otras cosas, consistente con el hecho que también les comentaba antes, que tenemos que disociar, tenemos que ser capaces de discriminar entre palabras que son visualmente muy similares y fonológicamente incluso muy similares, como bata y pata. Pero nosotros somos capaces de distinguir entre bata y pata, que son dos cosas completamente distintas, y nuestro cerebro tiene que utilizar mecanismos muy complejos. Bueno, pues creemos que parte de esa discriminación es facilitada por esa conectividad que antes les comentamos.
Bueno, todos estos hallazgos es importante tener en cuenta que son consistentes con los estudios anatómicos y funcionales que los comentaba antes sobre la dislexia y que muestran que, si ustedes recuerdan, la transparencia que les comentaba al principio, mostraban que existía una hipoactivación en precisamente las áreas temporoparietales. También es verdad que existían en las inferior temporal, pero sobre todo en las temporoparietales, que es donde encontramos nosotros esas diferencias de materia gris entre los analfabetos y las personas que habían aprendido a leer. Por tanto, la lectura es una actividad compleja que implica mecanismos muy complejos. La ortografía veíamos que era uno de ellos, la fonología, y que provoca cambios cerebrales importantes en esa red, sobre todo en las zonas temporoparietales. Bien, pero no solo de lectura vive el hombre. Decíamos que somos capaces de aprender a leer, pero los primates no humanos son capaces también de, vincular una determinada etiqueta con un determinado objeto, con un referente, y sabemos hoy en día que los monos son capaces de, cuando quieren un plátano, ser capaces de mostrarle al cuidador una etiqueta que ponga plátano. Nosotros vamos más allá. Nosotros somos capaces de decir cosas como estirar la pata o eres la niña de mis ojos. Estamos hablando de figuras literarias, de retórica, estamos hablando de algo que va más allá de la mera asignación de un significado a un determinado referente, porque es la niña de mis ojos significa mucho más que el significado de cada una de las palabras por separado, ¿verdad? Y va más allá incluso, no solo del significado de cada una de las palabras por separado, sino incluso de lo que es el significado literal de esa frase, que literalmente no tendría sentido. Estirar la pata tiene sentido literalmente, es decir, alguien puede estirar la pata, pero bueno, nosotros cuando decimos estiró la pata, nos estamos refiriendo a algo muy diferente de que alguien simplemente realice el acto de estirar la pata. Entonces tenemos toda una serie de lenguaje figurado, como son las metáforas, los modismos, los oxímoron, la poesía, las improvisaciones. Son algo más allá que el mero lenguaje de utilizar utilizar una etiqueta para asignarle un determinado referente. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer, ya sabemos leer, sabemos que eso provoca cambios en nuestro cerebro. ¿Qué pasa cuando damos un paso más allá y nos preguntamos si también nuestro cerebro es sensible a la belleza del significado, cuando jugamos con el significado? Y para ello les voy a comentar, existe mucha literatura, es decir, existen muchas investigaciones sobre el lenguaje figurado, sobre metáforas, en qué medida hay zonas del lenguaje que suelen estar con un sesgo hacia el hemisferio izquierdo, cuando estamos hablando del lenguaje oral, en qué medida esas metáforas, ese lenguaje figurado, recluta otras zonas diferentes y sobre todo zonas del hemisferio derecho. No voy a entrar ahora en ese debate, lo que les voy a comentar son dos investigaciones que están en curso, que todavía no están finalizadas, estamos haciéndolas y esperamos rematarlas pronto, pero bueno, creí que era un momento adecuado para compartir con ustedes experimentos que todavía no están finalizados y por tanto puede ser partícipes de qué es lo que sucede durante el embarazo y después ya veremos en el parto cuando se acaben los experimentos. Entonces, voy a hablarles de los oxímoros y voy a hablarles de las improvisaciones. Y para ello lo que tenemos que hacer es intentar entender qué es lo que han hecho
otros científicos, observar las teorías que existen previamente sobre esos fenómenos y ver qué es lo que nuestro experimento puede contribuir para el avance de ese entendimiento teórico de cómo funciona el cerebro. Entonces sabemos por otra serie de investigaciones que, volviendo al hemisferio izquierdo, básicamente estamos hablando de la misma red, pero no es exactamente la misma red, porque bueno, este cerebro está visto, este cerebro de cartón, digamos, de mentira, está visto un poquito diferente de cómo les mostré el otro. Por tanto, esto es el giro temporal medial, o sea, no estamos hablando para nada ya del inferotemporal, que era una zona importante para la lectura. Aquí estamos hablando de áreas que están implicadas en el significado. Y ahora lo que vamos es ir un poquito más allá e intentar entender dentro de esa red, porque cada vez que intentamos integrar significado ponemos en juego distintas zonas y entonces estamos hablando de una red que comunica distintas zonas. Entonces lo que queremos entender ahora es cómo es esa comunicación. Y sabemos por investigaciones anteriores que el giro frontal inferior anterior y el posterior están implicados en la recuperación de información léxica y en la selección de candidatos. Cuando nosotros leemos o cuando nosotros hablamos, hay muchas palabras que tienen significados similares, los sinónimos, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros a la hora de hablar o a la hora de recibir esa información, al final nos quedamos con uno de ellos. Entonces tenemos que hacer una selección léxica de esos sinónimos o de palabras que se asemejan mucho en cuanto a la ortografía, ¿eh? Entonces tenemos palabras que son vecinas, que son muy similares, que cambiamos una letra y se convierten en otra palabra. Veíamos, por ejemplo, pata y bata. Son dos palabras distintas, pero simplemente difieren en una letra. Entonces, digamos que estas áreas se encargan de esa selección léxica y luego hay otras dos áreas que son muy importantes, que son el giro angular, veníamos que antes estaba implicado en la semántica, y lo que se denomina el polo anterior temporal. Bueno, pues esas dos áreas lo que están es implicadas sobre todo, o sabemos por otras investigaciones, que parecen estar implicadas en la integración del significado. O sea, ya tenemos unas áreas que parecen estar implicadas en la selección léxica y otras en integrar significado de distintas palabras. Bueno, pues los oxímoros son una figura literaria que pueden ayudarnos a intentar corroborar o falsear este modelo. Entonces lo que hicimos fue presentarles, mientras estaban en la resonancia, una serie de frases en donde, bueno, teníamos frases neutrales, esa revista fotografía a un monstruo solitario. Bueno, los monstruos suelen ir solos, no suelen ir acompañados de mucha gente, ¿no? Es una frase pues normal, como podríamos decir, pues el ordenador está encima de la mesa. Sin embargo, les presentábamos, vamos a olvidarnos por hoy del pleonasmo, porque tiene otra serie de connotaciones, y vamos a centrarnos en las violaciones. Esa revista fotografía a un monstruo geográfico, no tiene sentido. Es como comer pan con calcetines, o sea, no, uno espera que sea mantequilla, no calcetines, ¿no? Entonces aquí monstruo geográfico no tiene ningún sentido. Y aquí tenemos el oxímoron, que es esta revista fotografía a un monstruo hermoso. Un monstruo no es hermoso, una noche no es blanca. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados últimamente a ir de museos en noches blancas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Qué significa eso? ¿Cómo trata nuestro cerebro esa información que es absolutamente incompatible? Una noche no es blanca, una noche es negra. Puede haber luna llena, entonces puede ser un poquito menos negra, pero una noche no es blanca. Y un monstruo, pues no es hermoso. Los monstruos suelen ser feos, a no ser que, bueno, ya en algunas películas se caricaturizan de forma diferente, pero generalmente nosotros tenemos asociados a los monstruos como algo feos. Entonces tenemos un contraste de significado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que esto no lo podemos integrar. O sea, un monstruo geográfico no lo podemos integrar. Comer
pan con calcetines no somos capaces de integrar esa información. Pero sí somos capaces de integrar una noche blanca, o somos capaces de integrar un monstruo hermoso. Y bueno, entonces nuestro cerebro, ¿cómo lo hace? ¿Responde de forma distinta? Bueno, pues para eso, si nos volvemos al modelo anterior y decimos, hombre, hay unas zonas que lo que tienen que hacer es selección léxica, pero hay otras zonas que parece ser que se están encargando de la integración del significado. Bueno, si esto es así y nosotros estamos en lo cierto, si contrastamos las violaciones con los oxímoros, pues en las zonas anteriores, en lo que podríamos denominar de forma muy burda el área de Broca, en el giro frontal inferior, no deben distinguirse la violación del oxímoro. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos tenemos que hacer una selección léxica. Ahora bien, cuidado, luego, monstruo hermoso sí somos capaces de integrarlo, pero monstruo geográfico no somos capaces de integrarlo. Por tanto, el polo temporal y el giro angular probablemente deberían estar haciendo cosas distintas o deberían tratar de forma distinta esa información. Es decir, lo que debería dar es una activación diferente cuando comparamos estas dos condiciones. O lo que es lo mismo, para que nos entendamos todos bien. Cuando veamos la activación en zonas anteriores, no debemos encontrar diferencias entre ellos, pero cuando hablemos del polo anterior o del giro angular, sí deberemos encontrar diferencias de activación. ¿Vale? Bueno, pues curiosamente, este es para que vean que cuando cogemos todas las condiciones contra la línea base se nos activa la red típica del lenguaje, tenemos aquí occipital, tenemos todo el temporal y tenemos aquí el área de Broca y tenemos un poquito de motor. Y esto es lo que sucede cuando contrastamos. Vamos a fijarnos en las dos barras de acá, vamos a olvidarnos hoy de estas dos, ¿vale? Vamos a centrarnos en esas dos y aquí tenemos lo que se denomina el pars triangularis y el pars orbitalis. Para entendernos, el área de Broca es el giro frontal inferior. Y entonces el giro frontal inferior no muestra diferencias de activación entre el oxímoro y la violación, en distintas subzonas del giro frontal inferior. No muestra diferencias entre oxímoro y violación, ni en el orbitalis, ni en el triangularis, ni en el conjunto. Bueno, esto era lo que predecíamos, porque somos capaces de hacer recuperación léxica. Entonces, si esa zona está encargada de la recuperación léxica, bueno, no debería haber diferencias. Ahora bien, en el polo temporal deberíamos encontrarlas. Y nos vamos a los polos temporales izquierdo y derecho, ¿y qué sucede? Pues que el cerebro trata de forma distinta el oxímoro de la violación. O sea, el oxímoro es capaz de integrarlo, el oxímoro sí es capaz de entender lo que es una noche blanca o un monstruo hermoso, pero se desentiende cuando no es capaz de integrar comer pan con calcetines o un monstruo geográfico. Por tanto, el cerebro responde de forma distinta y, esas figuras literarias nos ayudan a entender mucho más esos mecanismos, cómo funcionan esos determinados mecanismos. Sabemos que hay zonas que se encargan de unas cosas y hay zonas que se encargan de otras. Por tanto, la red de procesamiento semántico tiene funciones diferentes para diferentes áreas de la red. El córtex prefrontal, estos datos están de acuerdo con la idea de que hace una recuperación y una selección léxica, y el polo temporal una integración del significado. Y la última parte que quisiera compartir con ustedes es un fenómeno que es el de los versolaris. El versolarismo en el País Vasco está muy arraigado. Y no existe solamente en el País Vasco, existe en otros sitios, pero allí hay hasta concursos de versolarismo, entonces atraen a mucho público, y básicamente lo que hace el versolari es que recibe un input, se le dice habla de esta cosa, de lo que sea, y se le describe brevemente el tema, y a partir de esa descripción tiene que componer con una determinada métrica o coplas o sorchicos, que son
coplas más complicadas, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene interés para los científicos porque pone al sistema en una situación diferente. Todos nosotros a veces tenemos que improvisar, nosotros todos producimos el habla, por tanto tenemos que planificar qué es lo que queremos decir, tenemos que hacer una selección de las palabras que queremos decir, tenemos que ordenarlas de una determinada forma, porque bueno, a unas le asignamos el rol de sujeto, a otras de verbo, y luego las ordenamos, es decir, que si no, no nos entenderíamos, pero somos capaces de hacer todo eso de una forma muy rápida. Y además tenemos que seleccionar la información fonológica, es decir, tenemos que mandar señales a nuestro sistema articulatorio para que se mueva de una determinada forma nuestras mandíbulas, nuestra lengua, y entonces podamos emitir una serie de sonidos. Es decir, estamos haciendo una actividad sumamente compleja cuando producimos. Ahora la cuestión es, bueno, ¿qué sucede con esas personas en donde llevamos al extremo esa capacidad? Porque tienen que hacer una actividad de planificación mucho mayor que la que hacemos nosotros, ¿eh? Es igual que cuando en el CERN, por ejemplo, pues empiezan a chocar partículas. Bueno, pues estamos llevando a un código superlativo las leyes físicas para poder entender cómo se comportan. Bueno, pues aquí igual, aquí lo que estamos es sirviéndonos de esas personas que tienen una habilidad especial para poder entender cuáles son las etapas y qué tipo de mecanismos y de redes cognitivas estamos poniendo en juego cuando producimos el habla. Bueno, los versolaris podríamos compararlos a los raperos tradicionales, ¿no? Es decir, que son gente que componen, cantan e improvisan versos en euskera. En escasos segundos, el versolari ha tenido que intuir y ordenar materiales de su composición y ha elaborado un borrador mental para poder empezar a producir. Bien. Y tienen una particularidad muy interesante. Cuando estuve hablando con ellos hubo dos cosas que me llamó poderosamente la atención. Una es que no empiezan por el principio, empiezan por el final. Es decir, lo que ellos hacen es la última estrofa y luego van hacia atrás. Y otra cosa que me dijeron es que ellos tienen una margarita. Y entonces van deshojando la margarita. Es decir, que cada uno de los pétalos de la margarita contiene una serie de rimas. Entonces yo me planteé, esta gente probablemente lo que tiene es la información almacenada de forma distinta a como la tenemos nosotros para poder, o accede a la información, igual la tiene almacenada de una forma similar a la nuestra, pero está accediendo a ella de forma distinta, porque, bueno, son capaces de hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer, y eso después de un entrenamiento. Bueno, pues la pregunta es, a ver si somos capaces de arrancar ese secreto a la naturaleza, de entender un poco más cómo es nuestro sistema de producción del lenguaje, poniéndolos a ellos en funcionamiento. Bueno, entonces para ello lo que fuimos es a la literatura previa, es decir, qué es lo que se ha hecho previamente, y eso nos puede ayudar a poder situar nuestro problema. Bueno, pues hoy sabemos que existen zonas cuando, por ejemplo, hacemos una tarea que es muy utilizada en producción, que es las tareas de fluidez. La tarea de fluidez consiste, dime todas las palabras que comiencen por C, por ejemplo, o por L. Y entonces uno tiene que poner en juego la fonología, porque tiene que entender lo que es ese fonema y intentar recuperar todas aquellas palabras que empiecen por ese determinado fonema. O una tarea de fluidez semántica, en donde le decimos la categoría de muebles, 1, 2, 3, respondo otra vez. Y entonces tiene que darnos todas las categorías, todos los elementos de la categoría de muebles. O, en este caso, uno de rima. Entonces le damos una rima y tiene que decirnos todas las palabras que rimen con esa determinada rima. Bueno, pues esa es una de las tareas que podían utilizar los versolaris y que podían hacer personas normales. Bueno, vamos a dejar esto por el momento. Y entonces, vamos a hacer con los versolaris dos cosas.
Vamos a utilizar tareas que podemos hacer las personas sin esa habilidad. Es decir, si todos nosotros somos capaces de enumerar una serie de palabras que empiecen por C, o enumerar una serie de palabras que sean verduras, o que sean animales, o que sean muebles, o todas las palabras que acaben en on, ¿no? Pero además a ellos les vamos a someter a otra que es de producción de versos. Tienen más tipos, pero en coplas y en sorchicos. Entonces los participantes, lo que les hacíamos era esa tarea de fluidez verbal. Todavía no hemos acabado, o sea, estamos en medio del experimento, todos los versolarios no han pasado todavía por la resonancia, y les hacíamos bloques semánticos, fonológicos y de rima. Había una presentación visual y les recogíamos las respuestas en la resonancia. Entonces, en esta tarea, ellos estaban en la resonancia y aparecía la categoría insectos, y a continuación ellos tenían que, cada vez que aparecía un insecto, decirnos un insecto. Cada vez que aparecía la palabra insecto, decirnos un insecto, ¿vale? Y esto es lo que encontramos en su resonancia. Encontramos que básicamente de la misma forma que aquella diapositiva que les había mostrado, igual que esta diapositiva, en donde tenemos la fluidez verbal fonológica, donde tenemos la semántica y donde tenemos la de rima, en donde hay un poco más de parietal, aquí tenemos un poco más de temporal en el caso de la semántica, y aquí tenemos, premotor y motor en el caso de la fonológica. Bueno, pues esto es lo que encontramos. Son personas normales, fíjense, tenemos la fonológica, activan otra serie de zonas. Esto tiene que ver con los umbrales y es una cosa un poco más, es decir, podemos, dependiendo de si ponemos el umbral más arriba o más abajo, obtener más o menos efectos. Entonces, lo interesante que yo quiero que vean de estas imágenes es que cuando va fonológico contra control, encontramos el solapamiento con zonas en donde, pues las personas normales como ustedes y como yo, activaríamos, ¿no? Cuando tenemos la rima tenemos también ahí occipital, y cuando tenemos semántica, tenemos un poquito aquí del giro inferior. En semántica fue donde menos salió, Entonces hay esta zona del parietal inferior en donde salía rima, que también nos salía en la revisión que habíamos hecho de las distintas investigaciones previas. Por tanto, utilizan mecanismos aparentemente similares cuando realizan esas tareas que son tareas poco demandantes, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando los sometemos a la práctica que ellos hacen normalmente? Es decir, a recitar versos a partir de temas. Pues seleccionamos 30 temas susceptibles de ser empleados en la composición de coplas. Es decir, es una unidad básica de 4 líneas, y los sorchicos, que son 8 líneas, ya son más complejas. Entonces hacíamos una presentación auditiva de un tema, él no sabía, el versolari no sabe qué tema le va a aparecer, tiene que improvisar, y recogíamos las respuestas verbales en la resonancia mientras estábamos midiendo su activación cerebral. Y esto es lo que... les voy a poner un ejemplo para que vean cómo... Zure burmuina aztertzeko ikerketa batean parte hartzeko baiezkoa eman duzu. Makina handi honetan sartu eta dagoeneko damutzen hasia zara. Estas son las instrucciones que ellos reciben, obviamente las reciben en euskera. Aquí es lo que les decíamos: has dado el visto bueno para participar en una investigación sobre tu cerebro, acabas de entrar en esta máquina y ya te estás arrepintiendo, Entonces, esto es lo que ellos producían. O sea, eso es lo que le hemos dado como instrucción para que ellos piensen y creen una copla o un sorchico. En unas veces le decíamos que era sorchico y en otras copla. Bere izena dago baietzan zerrendan, orain ezin aiz hasi ez eskataten ban.
baina etxi dut eta gero negantzeman, ez dakit probarako balioko deda. Esto es lo que producen y esto es lo que nos sale. Entonces, lo que dividíamos, fíjense, dividíamos en, por una parte, le dábamos las instrucciones, luego había un lapso de tiempo de 10-14 segundos, dependiendo si era copla o sorchico, porque el sorchico requería un poquito más de elaboración, y a continuación le decíamos que empezase a hablar. O sea, esta es la etapa de elaboración, esta es la etapa en donde le decíamos, lo que pasa es que es difícil que eso nos hicieran caso, que no empezasen a elaborar en ese determinado momento, sino que simplemente recibiesen las instrucciones y solo cuando recibiesen esta instrucción comenzasen la elaboración. Entonces, aquí tenemos contra, digamos, la cruz, cuando no hacen nada, tenemos las activaciones de la etapa de presentación, en donde, bueno, pues vemos básicamente que lo que tenemos es el córtex auditivo y el prefrontal, ¿verdad? En la preparación, sin embargo, bueno, ya desaparece porque ya no están recibiendo el input auditivo, desaparece el córtex auditivo, pero hay unas cosas muy interesantes. Tenemos el área de Broca que está aquí realmente funcionando de una forma absolutamente increíble, y tenemos esta zona que es, bueno, dorsal, occipital, y tenemos temporal inferior, que es bilateral. Y volveremos a ello. Y ya en la producción desaparece la activación del área de Broca, lo que tenemos es córtex premotor, motor, bueno, córtex motor bilateral. Entonces, esto a mí me pareció absolutamente impresionante. Si vemos ahora las diferencias, tenemos aquí entre la presentación y la preparación, que lo que queda pues es básicamente las zonas auditivas, ¿no? O sea, está escuchando, en la preparación no está escuchando, solo en la presentación del tema. En la preparación del tema contra la presentación se nos queda esta zona frontal, pero no nos quedan más zonas porque yo creo que en la presentación ellos ya estaban elaborando probablemente algo. Sin embargo, cuando nosotros cogemos y restamos la preparación de la producción, fíjense en donde está el área de Broca absolutamente funcionando y toda esta zona es decir, occipital y temporal inferior bilateral. Y sin embargo en la producción lo que tenemos es en el hemisferio derecho esta zona frontal derecha. Bueno, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice muchísimas cosas. ¿Se acuerdan de la margarita? A mí cuando me dijeron lo de la margarita y vi esto, digo, bueno, pues aquí probablemente, sí, no tenemos una evidencia absoluta, hay que hacer otro experimento para contrastar esa hipótesis, pero probablemente lo que están es realizando un ejercicio de imaginabilidad de esa margarita. Entonces están seleccionando las rimas y por eso probablemente pues está activado todo el córtex occipital y esta zona inferior. Y a su vez están elaborando todo el armazón gramatical, todo ese armazón de la copla, que entonces esa zona deja de funcionar cuando ya empezaron a articular. Y sin embargo, cuando empezaron a articular, lo que están haciendo es una monitorización de lo que están diciendo. Sabemos que esta área está implicada en monitorización, sabemos que aquella área está implicada en la producción, entonces, bueno, están casando esas cosas, ¿no? Repito, este es un resultado preliminar, pero lo que nos sugiere por el momento es que esa presentación, lo que están haciendo en ese momento es procesando el discurso, ese input que están recibiendo. En la preparación están elaborando esa información y planifican, y además recuperan visualmente de la margarita esa información, en donde tienen en distintos pétalos grupos de rima, y en la producción, en la etapa de producción, tienen
la monitorización en el frontal izquierdo. Bueno, pues para concluir ya, porque ya creo que va siendo hora, ¿verdad? Tenemos que las figuras retóricas permiten transmitir nuevos conceptos, realidades que se pueden asociar a algo que no existe en nuestro mundo. Por ejemplo, bueno, estamos llenos de esas no realidades. Cuando Winston Churchill acuñó telón de acero, es decir, ¿qué es? No existe un telón de acero, pero nosotros somos capaces al final de tener una imagen vívida de algo que ni es un telón ni es de acero, pero es algo distinto. Leer frases con oxímoro, como les decía, monstruo hermoso o noche blanca, determina una reacción diferente, una reacción cerebral distinta a leer frases con errores de significado, en unas zonas y en otras no, porque hay zonas que realizan unas funciones y hay otras zonas que realizan otras funciones. Nuestro cerebro no considera el fruto de la creatividad de poetas y literatos como simples creaciones sin sentido, no, elabora algo distinto, esa belleza del significado nuevo, ¿no? Por otra parte, la improvisación de versos pone en juego la creatividad y un fuerte componente comunicativo. Improvisar versos activa componentes de la producción del lenguaje que magnifica como un microscopio o un telescopio algunos, como es la preparación del discurso y esa monitorización, porque esa monitorización no se ve normalmente en esos estudios, a no ser que, bueno, sometas al sistema a una situación muy diferente, como es el caso del versolarismo. Por tanto, la literatura proporciona una ventana privilegiada para investigar el funcionamiento de las redes cerebrales con un prisma absolutamente diferente. Y para concluir, déjenme rematar con otra cita de otro gran pensador que nos decía que la lectura hacia el hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Y sin más, pues agradezco a todas las personas de nuestro laboratorio y de otros laboratorios que han participado en las distintas investigaciones, y también pues a decir que estas investigaciones han sido posibles gracias pues al patrocinio del Gobierno vasco, de Ikerbasque, que es la Fundación Vasca de la Ciencia, del Ministerio, que ya no existe, del de Ciencia e Innovación, a través del programa Consolider y sí, del programa Marco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y sin más, pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Ahora llegará el micro, un momento de paciencia. Aprovecho para hacer una pregunta yo súper rápida. Quería saber, este estudio de los versolaris, ¿cómo nace? ¿Cuál es porque me parece que hay un documental, hay una historia allí detrás. Bueno, la ciencia es apasionante, bueno, por lo menos a mí me parece apasionante. Y entonces a veces surgen, pues después de muchas horas de trabajo, tiene uno que destilar pues muchísima información, y otras veces las preguntas, porque yo creo que en la ciencia evidentemente hay toda una parte en donde uno tiene que ser entrenado en el uso de estas técnicas, lo cual es muy complejo, en estadística, en fin, uno tiene que pasar pues muchas horas de becario ahí delante del ordenador, pero hay una cosa que es fundamental y que yo siempre le transmito a mis alumnos, y es: lo más importante es la pregunta. Si uno hace preguntas estúpidas, por mucha técnica que tenga, le va a dar una respuesta estúpida. Y si uno hace preguntas inteligentes, de vez en cuando sale alguna respuesta inteligente, no siempre. Entonces, muchas veces salen de destilar información, pero esta es muy curiosa, no salió de destilar información. Llegó por allí el productor de un documental que acaba de salir sobre los versolaris y me dijo: bueno, yo vengo aquí con un versolari para que lo metas en la resonancia y nos digas qué es lo que pasa. Y digo, no, las cosas no son así. O sea, primero tenemos que sentarnos, ver si hay una pregunta interesante y luego, bueno, destilar mucha información. Entonces, lo que ahora nos preguntemos, pues a lo mejor tenemos la respuesta o una pregunta más interesante dentro de un año, ¿no? Y así nació. Entonces, me senté con
con uno de los versolaris y le empecé a preguntar pues cómo hacía, ¿no? ¿Qué tipo de...? Y me llamó la atención lo de la margarita y empezamos a indagar y ver a ver cómo tenía o cómo podrían tener almacenada esa información y qué tipo de estrategias podían estar utilizando y en qué medida eso, bueno, pues esa habilidad tan singular podía elevarse a la categoría de universal, porque podría ser una ventana muy interesante para poder entender cómo funcionan las redes en situaciones muy atípicas, ¿no? Entonces, no suele suceder esto, o sea, esto no es lo normal. Lo normal es que las preguntas nazcan a partir de una destilación muy importante de otras preguntas previas que hacemos, de resultados fallidos, en fin, de resultados de otras investigaciones, pero esta fue una cosa un poco curiosa, sí. Oye, una pregunta ahí. Aquí, ¿verdad? Bueno, primero agradecerle de corazón esta interesantísima charla y su estilo claro y divulgativo. Tengo dos preguntas bastante breves. Una es si es cierto, según su punto de vista, o según lo que se sabe, que el mecanismo por el cual aprende idiomas un niño es un mecanismo distinto con el cual lo aprende un adulto. Esta es una pregunta. Y porque he oído muchas veces que sí. Otra pregunta, no sé si se sale un poco, es un poco off topic, no lo sé, usted júzguelo. Tengo un grupo de amigos interesados en el tema y hemos estado hablando precisamente últimamente sobre la sinestesia y lo hemos relacionado con el lenguaje en el sentido de que lo que nos ocurría a uno o a dos que nos parecía que era extrañísimo, ahora resulta que le ocurre a medio mundo, que es relacionar las letras con colores. Y esto ha sido una curiosidad descubierta por nosotros y le pregunto su opinión como científico. Muchas gracias. Bueno, son dos preguntas sumamente interesantes. Lamentablemente no tengo respuesta para ellas. Voy a arañar un poquito lo que puedo decirle, porque la primera, por ejemplo, es la pregunta del millón, y muchos científicos durante muchos años se han hecho esa pregunta y hoy en día no tiene solución. Yo podría darle una respuesta rápida y es sí, son dos mecanismos distintos, pero entonces habría que empezar a cualificarla. Es decir, es verdad que los bebés no aprenden o no aprendemos cuando somos bebés de la misma forma que cuando somos adultos y todos hemos tenido la experiencia de que un chiquito pues aprende de una forma muy fácil los idiomas a los que se les pone y bueno, de adultos nos cuesta un montón aprender una segunda lengua, ¿no? Pero una vez dicho esto hay que empezar a diseccionar muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que los bebés, y aquí tienen un laboratorio en Barcelona muy importante que trabaja sobre bebés, que está dirigido por la doctora Núria Sebastián, en donde, bueno, pues lo que han descubierto y otros laboratorios del mundo es que los niños desaprenden, los bebés desaprenden, o sea, vienen sobreaprendidos, por decirlo así, son capaces de distinguir cualquier fonema de cualquier lengua del mundo y a la vez que se van sintonizando su sistema con la lengua del entorno a la que están expuestos, van perdiendo esa capacidad de discriminación. Entonces, a los 4 meses son capaces, un bebé japonés es capaz de distinguir entre rata y lata, pero a los 8 meses no, porque la R y la L no son contrastivos en su propia lengua. Entonces, bueno, hay, digamos, una ventana en donde se va estabilizando el sistema y luego resulta más difícil volver a recuperar esos contrastes, ¿no? Por ejemplo, es una verdadera pesadilla para nosotros, para castellano parlantes, el espacio vocálico inglés, porque tienen un montón de vocales que nosotros no tenemos y no somos capaces de ajustar nuestro sistema a esos contrastes. Entonces, bueno, hay un proceso en donde somos capaces de hacer unas determinadas cosas en determinado momento porque el sistema se va sintonizando y luego no. Y dicho esto, hay que empezar a ser un poco más, es decir, tenemos que meter el bisturí y entonces el lenguaje no es un todo. El lenguaje son muchas cosas, el lenguaje es la fonología, entonces lo que acabo de decirle explicaría por qué cuando uno aprende la lengua de mayor tiene un acento extranjero.
porque es muy difícil a no ser que haya un entrenamiento, y sí es verdad que también hay estudios que hacen un entrenamiento intensivo y son capaces de llegar a cuasi similar contraste que en el caso de los nativos. Pero el lenguaje no es solo fonología, el lenguaje es morfología, el lenguaje es léxico, el lenguaje es sintaxis. Entonces, el acuerdo grande es que hay elementos del lenguaje que sí son capaces de aprenderse casi de forma nativa de adulto, es decir, somos capaces de memorizar y por tanto de tener un léxico importante de adultos de la misma forma que los niños, pero probablemente otros mecanismos del lenguaje no seamos capaces de adquirirlos de la misma forma. Entonces, bueno, se está investigando en ello, se está viendo y cada vez pues hay verdades que parecían inamovibles, como el periodo crítico, que era inamovible hace unos años y hoy en día pues no se cree que haya ese periodo crítico mágico de los 7 años o de los 12 años. En fin, es una pregunta muy compleja y que no es que no quiera darle una respuesta, es que en estos momentos no existe. Es decir, no es verdad que exista un periodo crítico a los 7 años, o por lo menos hay evidencia en contra de esa idea. Y con respecto a la otra, es una pregunta sumamente interesante. Se están haciendo estudios sobre sinestesia y lo que se cree, o una de las teorías que está en boga, es que nosotros vamos haciendo lo que denominan un pruning, ¿no? El pruning es como cortar, cuando uno hace la poda, ¿vale? Uno hace la poda en invierno, la poda de los árboles, y entonces va cortando ramas. Nuestro cerebro tiene multitud de conexiones que a medida que se va sintonizando con el entorno, esas conexiones que son importantes se hacen, digamos, más fuertes y otras conexiones se van perdiendo. Bueno, pues se cree que en el caso de los sinestetas no han perdido ciertas conexiones y por eso cuando hay un área que se activa, estás activando otra área a su vez y entonces tienes las letras con distintos colores. De nuevo, se está creando, hay una investigación también muy interesante de otro investigador español, creo que hay que hacer patria, porque es verdad que hay muy buenos investigadores aquí en nuestro país, y Luis Fuentes acaba de publicar recientemente de la Universidad de Murcia un estudio en donde era capaz de crear sinestetas virtuales mediante la hipnosis. Entonces, sí es decir, hay distintas teorías, pero una de las teorías que más se está haciendo hueco es el hecho de que el pruning no ha llegado a hacerse y, por tanto, esas zonas que no deberían estar conectadas, bueno, no deberían, no sabemos si deberían o no, a lo mejor es mucho más interesante ver las letras en colores. Yo no las veo, entonces no lo sé. Pero bueno, que las personas que no vemos parece ser que tenemos esas dos áreas desconectadas y las personas que las ven pues mantienen esas conexiones entre esas áreas. Hola, me preguntaba si el estudio que han hecho sobre el lenguaje se podría extender también a idiomas muy distintos, como lo que mencionaba al principio, que no sé, el chino o el japonés, que no usan alfabetos. Si las zonas cerebrales que se estimulan serían las mismas o es distinto según qué tipo de idioma uno habla. Bueno, si se refiere al estudio de la lectura, se ha hecho y, por ejemplo, está hecho en chino. Entonces, básicamente es la misma red, pero además de la misma red suele haber una activación bastante mayor y consistente en distintos estudios en zonas del giro frontal inferior. Entonces, bueno, básicamente es la misma red, se activa lo que se denomina el giro fusiforme, que es la zona esa occipito-temporal. Se activa lo que podríamos denominar vulgarmente el área de Wernicke, es decir, toda esa zona temporal superior y parietal, y el área de Broca. Cuando se comparan esos estudios, lo que existe es esa activación de esas zonas, pero además existe mayor activación en el área de Broca. Es decir, tienen
mayor activación frontal y no se sabe por qué. Se tienen que ser más inteligentes para el chino. Bueno, no sabemos si es inteligencia o qué, a lo mejor son... Bueno, esto no es políticamente correcto. A lo mejor necesitan más esfuerzo, pero no. Hay una atrás y luego una pregunta. Primero de todo, felicitarte porque nos han chivado por las redes sociales que hoy es tu cumpleaños. Y... Y añadir una pregunta, si vais a estudiar también a los glosados de las Baleares, que me da la impresión que se parece bastante a la tradición versolari. Probablemente, no lo sé, es decir, que estamos empezando ahora con los versolaris, es una investigación tediosa y que durará y que nos llevará un montón de tiempo y bueno, pues no lo sé, pero en fin, nosotros estamos interesados, es decir, el objetivo del centro es intentar entender esto que estamos haciendo ahora, es decir, este acto es sumamente complejo, el que yo tenga que planificar toda una serie de operaciones para al final acabar en una cadena de sonidos y ustedes en estos momentos a partir de una cadena de sonidos que ni siquiera tiene pausas donde acaba cada una de las palabras. Por ejemplo, si ustedes estuvieran escuchando sueco, a no ser que haya alguien que entienda sueco, le parecería todo seguido, ¿no? Bueno, pues ustedes están cortando esa cadena y seleccionando palabras, ajustando unas con otras hasta que al final pues llegan a crear un significado en su mente, ¿no? Entonces, el centro, el objetivo es entender esos procesos de comprensión y producción y el proceso de repetición. Y para ello, pues bueno, pues queremos ver qué es lo que ocurre en personas bilingües, en personas monolingües, qué sucede cuando el cerebro va perdiendo ya capacidades y hay una cierta neurodegeneración, cómo eso afecta al lenguaje. Entonces, bueno, pues estamos viendo el lenguaje en distintas situaciones, o la lengua de signos, que es una de las lenguas que utilizan los sordos. Entonces es una lengua igual que la nuestra, solamente que se produce en una modalidad diferente, ¿no? Entonces estamos intentando arañar esa naturaleza para intentar arrancar esos secretos y poder entender cómo funciona la maquinaria cognitiva y las redes neurales que subyacen a esa maquinaria cognitiva. Entonces, si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Si es interesante, de nuevo, el traer a esas personas, pues porque nos ayudarán a entender mejor el proceso, ¿no? Entonces, la cuestión es buscar una pregunta interesante. Y si esa pregunta es interesante y para ello necesitamos, pues, requerir la colaboración de esas personas, pues les pediremos amablemente si quieren colaborar, sí. Sobre los analfabetos funcionales, ¿el problema cuál es? Una falta de, o sea, como habías dicho con los disléxicos, un hipo que les falta algo que no trabajan, o por el contrario es una cosa de entrenamiento, de puro entrenamiento que no se han entrenado. A mí me gustaría saberlo también. Va a haber muchos tipos de analfabetos funcionales. Probablemente sea un cajón desastre en donde, pues bueno, pues mis padres, que ya no están en este mundo, eran analfabetos funcionales. Pues ¿por qué no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela? O sea, simplemente sabían firmar, leer el encabezado del periódico y nada más, porque no entrenaban, pero... Me refiero a los chavales que han seguido una educación normal, formal, y que se encuentran que con 15 años leen un texto, lo leen perfectamente, pero no han entendido absolutamente nada. Bueno, pero entonces estamos hablando de otra cosa distinta. Estamos hablando de comprensión lectora. Y leer no es lo mismo que comprender. Es decir, que esos chavales tienen las reglas de decodificación grafema-fonema seguramente establecidas sin ningún género de dudas. Es decir, ellos son capaces de leer. Otra cosa es que sean capaces de entender.
Es decir, yo les comentaba que estaba la ortografía, está la fonología, está la semántica, ¿no? Entonces, uno puede estar vinculando ortografía con fonología, es decir, saber que esta letra corresponde a este sonido y es capaz de leer, es capaz de asignar esa etiqueta incluso a un referente, pero otra cosa es empezar a entrelazar significados, y eso es otra cosa, que es comprensión lectora. Entonces, esos chicos, si alguien ha recibido instrucción formal, es capaz de decodificar. Pero comprender es una cosa distinta, y en comprender tenemos que poner en juego otra serie de mecanismos. Entonces, son capaces de leer, pero no son capaces de comprender. Son dos tipos distintos. Ahora, la pregunta es, que me hace usted, ¿para comprensión eso es porque tienen un problema o porque no practican, digamos, ¿no? Y ahí de nuevo pues es la pregunta del millón, es decir, que ahí va a haber un cajón desastre. Va a haber chicos que estén, pues bueno, que no practiquen, y habrá otros chicos que tengan problemas. Este proyecto, Coeduca, está precisamente dirigido a entender los procesos de comprensión, los procesos de atención y los procesos de decodificación en niños. Entonces, hemos hecho un screening a lo largo de toda España, bueno, de diversas regiones de España, de 4.000 niños, con una batería que incluía decodificación y que incluía comprensión. Estamos analizando precisamente ese proceso. Y lo hemos hecho recogiendo muestras genéticas para ver si realmente existe algún déficit que pueda estar asociado bien con decodificación, con la dislexia, o bien con comprensión, o si son cuestiones sociales. Y para ello pues tenemos todo un cuestionario de factores socioculturales, incluyendo pues a su vez grupos de inmigrantes, para ver si, bueno, cuando entremos esas variables en la ecuación, pueden explicarnos parte de ese proceso. Entonces, si me invitan a volver aquí dentro de 2 años o 3, igual le puedo responder a la pregunta. Me pregunta que la lectura, en principio, cuando uno lee mucho, incrementa su vocabulario, incrementa la capacidad de interpretación y de adquirir significados nuevos, de figuras retóricas, ¿no? Y entonces me preguntaba si a la vez el procesamiento cerebral, al tener más vocabulario y necesitar más discriminar entre más elementos, se lentece ese proceso de lectura, o bien se incrementa por esa actividad. O sea, ¿qué puede más? ¿La actividad o haber aumentado? Me están haciendo preguntas muy difíciles, ¿eh? No, es por aquello de que, bueno, la lectura no está de moda, y a lo sí. mejor es que los chavales han descubierto. No vamos a decir aquí que la lectura empeora esto, no puede ser. No, probablemente, vamos, no me viene ahora a la mente ningún experimento que se haya dedicado a responder precisamente esa pregunta. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que, bueno, existen modelos que nos dicen que dependiendo de la magnitud del vocabulario que uno tenga, pues existe más actividad léxica a la hora de seleccionar palabras, con lo cual eso ayuda a seleccionar palabras, que a su vez tiene un proceso inverso de inhibición si existen muchos candidatos léxicos con ese, ¿no? Entonces, digamos que es como el ser bilingüe, ¿no? O sea, hay un pequeño trade-off, pero obviamente cuando uno ejercita la lectura va a tener muchísimo mayor velocidad de acceder a esa información, porque es igual que Messi, ¿no? Es decir, que si está practicando ahí seguido, pues le van a salir las faltas y por eso ganará el Barça, ¿no? Vale, levantad las manos, por favor, porque creo que vamos a agrupar. Vale, 2 preguntas aquí y luego 2 aquí. Hola, mi pregunta es muy fácil y tal vez no muy acertada, pero aprovecharé la ocasión. A mí me gustaría saber si se conocen equipos de investigación aquí en España que, del mismo modo que aquí se analiza el efecto de la lectura en los cambios cerebrales, si hay un equipo que estudia cómo nos afecta la arquitectura y el urbanismo a nivel cerebral. Eso sí que es difícil, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso sí que... Agrupamos 2 preguntas. Así. Vale, una más. Sí, bueno, en primer lugar, mis felicitaciones, no solamente por el tema de su cumpleaños, sino también por la charla tan interesante que nos ha dado
ahora en esta serie de charlas de neurociencia. Entonces, yo tengo dos cosas. Mi primera pregunta sería, yo soy titulado en técnico en imagen para el diagnóstico y entonces la parte de resonancia magnética funcional me ha interesado bastante. Entonces quería preguntar si usted tiene conocimiento sobre qué campos de la investigación abarca la neurobiología. Y en segundo lugar, bueno, esta es una pequeña petición. Actualmente tengo un blog de información, sanidad, tecnologías y ciencias llamado Mediagues, y entonces era para pedirle permiso si puedo realizar un pequeño artículo de opinión respecto a esta charla que usted ha dado. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la difícil. Bueno, muchas gracias a todos por la felicitación del cumpleaños. La difícil, me estoy acordando que sí, existe un grupo en Madrid, en la Complutense, que trabaja sobre lo que se denomina psicología ecológica, no se llama ambiental, psicología ambiental. Entonces, tocan temas de, bueno, en qué medida el entorno afecta al bienestar, al sentirse bien. También han hecho cosas sobre cognición espacial. Entonces sí, no recuerdo ahora el nombre de la persona, pero bueno, si entras en Google en la Universidad Complutense de Madrid y pones psicología ambiental, pues seguro que te sale la persona, ¿no? Pero no, que yo sepa, está ese grupo, no sé si hay alguien más trabajando. No, está en psicología. Yo no conozco de arquitectura, conozco de psicología. Probablemente a lo mejor en arquitectura haya, pero no, ese grupo es de psicología. Si entras en la Universidad Complutense de Madrid y dentro de la Facultad de Psicología pones psicología ambiental, seguro que te sale el nombre de este hombre que, si me acuerdo, te lo diré. Obviamente puede usted hacer en su blog un resumen de la charla y lo que necesite. Y no sé qué más preguntaba de la resonancia, de campos de investigación. Bueno, la resonancia es una herramienta, como lo es el tiempo de reacción, como lo son el electroencefalograma o el magnetoencefalograma. Entonces uno con un martillo pues puede desde clavar un clavo hasta, en fin, tirar una pared. Entonces con la resonancia es lo mismo. La resonancia la resonancia permite, pues como les decía, hacer imágenes estructurales, con lo cual mediante técnicas estadísticas se pueden comparar dos imágenes estructurales de dos grupos y ver si hay distinto volumen o distinta densidad de materia blanca o de materia gris. Con la resonancia podemos hacer tractografía, con lo cual podemos ver cuál es la dirección de esas vías, de esos tractos que existen entre distintas zonas del cerebro, y podemos hacer funcional. Entonces, se puede meter a una persona en la resonancia, tener un diseño claro y una pregunta muy, muy concreta, y entonces, observar diferencias de activación ante la realización de dos tareas diferentes, o una tarea y una línea base, un control, o entre dos grupos. Pero es una herramienta, es decir, que uno se puede hacer preguntas de memoria, se puede hacer preguntas de lenguaje, de atención, de un montón de cosas, ¿no? La cuestión es buscar una buena pregunta, porque son métodos muy complejos, y si uno mete a un grupo de personas en la resonancia y no sabe cuál es la pregunta, lo que va es a dedicar un montón de tiempo a no recibir ninguna respuesta. Entonces tiene que tener muy claro cuál es la pregunta. Las últimas tres preguntas que estaban allí. Y aquí hay un señor ahí también. Gracias. En primer lugar, enhorabuena. Y en segundo lugar, yo quería saber si en la fase de análisis de datos de su experimento, cuando a los sujetos de la muestra el experimentador analiza la producción de cada verso, de cada copla, en esa fase, al ser un número de sujetos pequeño relativamente, ¿se analizaba también el discurso semánticamente o textualmente o de alguna manera, o simplemente se analizaba la imagen de la resonancia magnética y en función de eso se sacaban las conclusiones? Es una pregunta... No me dejan responder.
la gent que no ha preguntat. Hola, buenas tardes. Con respecto a los versolaris, esta actividad que es poética y de interpretación tiene un componente artístico, de motivación, un poco musical, incluso escuché. ¿Han visto si en el núcleo accumbens y el área encargada de la motivación y la dopamina hay un incremento de la actividad en el momento de la producción? Este señor lleva un rato ahí, vamos a dejarle también. Bueno, los dos, total, un poquito más, es igual. Ya puestos. No, yo quería preguntarles si hay algún límite, retomando el tema de los bebés, si hay algún límite en el aprendizaje en un bebé de idiomas distintos. ¿Hay algún límite? ¿Un bebé puede aprender a la vez desde la cuna si se le habla en distintos idiomas? ¿Hay un límite en cantidad de idiomas? Estamos en un país bilingüe, además dentro de Europa, que es fácil que eso ocurra. Bueno, está ocurriendo en mi familia, concretamente. Y no sé si hay algún límite o alguna peculiaridad a tener en cuenta. A ver, ¿Algún peligro? No sé. Una más, son 4. Ahí, nosotros ponemos a los versolaris ahí en memoria, pero ahora mi memoria, la working memory mía, igual es que está haciendo un experimento conmigo. Un par de preguntas que nos mandan desde Twitter. De Sapoa Príncipe nos pregunta: ¿los estímulos positivos favorecen la plasticidad neuronal a cualquier edad y los negativos? Esa es una pregunta. Y la otra es de Lunga Harmonia. Dice: la dimensión enciclopédica del significado, ¿cómo la conectan con el mapeo cerebral en el tema de categorizaciones? Esa segunda no sé yo muy bien. La primera. Vamos allá. Me parece una pregunta muy interesante y porque... De verdad. Porque no lo hemos hecho todavía, ¿eh? No lo hemos hecho, está en cartera. No lo hemos hecho porque lo que os acabo de presentar es una primicia. O sea, esto está analizado de ayer. O sea, no penséis que os estoy diciendo aquí una trola. No. Lo que hemos hecho es simplemente recopilar las producciones de ellos y no mirar las producciones en este momento. Simplemente era cuestión de ver si había diferencias de activación. Pero, evidentemente, todas esas producciones se han registrado y ahora van a ser versolaris independientes los que... porque ellos tienen un sistema de puntuación que yo todavía lo ignoro, pero cuando hacen los concursos, pues tienen un sistema de puntuación, si la copla o el sochico, pues es bueno, es malo, en qué medida. Entonces, lo que queremos es, en primer lugar, analizar a ver si existen diferencias entre ellos en cuanto a la bondad, ¿no? de eso. Pero sí, es algo que tenemos en cartera a la hora de analizar. No lo hemos hecho hasta el momento, lo que les he presentado es muy crudo, son 13 versolaris lo que hay, vamos a llegar a 18, o sea, es una primicia lo que están viendo, ¿eh? A ver, la segunda era el núcleo accumbens. Sí, no hemos mirado el núcleo accumbens, ¿eh? No quiere decir que no lo miremos, pero no en estos momentos. Aquí hemos mirado lo que... Es decir, en principio yo no veo por qué debería existir esa diferencia de activación. Puede que lo haya, pero bueno, el núcleo accumbens está mucho más implicado en todo lo que es recompensa, en fin, no entiendo yo, o en estos momentos no sabría decir por qué ir a mirar específicamente ahí y en los análisis del cerebro completo, o sea, sin hacer regiones de interés, pues no sale, ¿no? Entonces, en fin, no lo sé, pero será algo a considerar si vemos que es importante. El número de lenguas. Bueno, yo no sé si existen bebés que hayan sido sometidos a 100, pero a 3 sí. Es decir, en principio,
como decía antes, como bebés venimos preparados para, en fin, ser capaces de procesar cualquier tipo de contraste que exista en cualquier lengua del mundo. Lo que usted me pregunta no es eso, sino es si es capaz de sintonizarse con contrastes de 5 lenguas, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios, por ejemplo, aquí contrastaron en el laboratorio de bebés de aquí, contrastaron bilingües y monolingües, y si no recuerdo mal, a lo mejor estoy recordando mal el resultado, había una pequeña diferencia a la hora de distinguir las lenguas, pero luego eran capaces de distinguir esas dos, y no reconozco si hay con bebés trilingües en estos momentos, supongo que sí, y no se ve ningún tipo de problema con que sean capaces de adquirir esas lenguas. Repito, no es mi campo de especialización, y entonces desconozco si existen estudios concretos, pero bueno, a nadie se le escapa que hoy en día, por ejemplo aquí, pues aprenderán el catalán, aprenderán el castellano y probablemente el inglés, si tienen una tía que es inglesa, o el francés. En el País Vasco lo mismo, están expuestos al euskera, están expuestos al castellano, y si tienen pues a la abuela o quien sea que es inglesa, y hoy cada día es más común, o bien investigadores que vienen, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros tenemos investigadores en nuestro centro en donde los chiquillos están expuestos al alemán, al euskera y al español, y no tienen ningún problema. Pero repito, desde el punto de vista científico experimental, no lo sé. No sé si hay algunos estudios, ni siquiera si pusieron, ni si ese experimento es posible o ético realizar, no lo sé. Habría que pensarlo si podemos exponer a los bebés a 6 o 7 idiomas y ver a ver qué pasa. Como no podemos dejar de enseñarles un idioma, no es ético, no podemos dejar de exponerlos a una lengua, no sé cuáles serían las implicaciones de exponerlos a... Pero vamos, 3 lenguas, sin hacer experimentos, se ve que los niños... Ahora, no sé si existen, repito, experimentos en donde se vea que existe algún retraso, alguna ventaja de tener más lenguas o menos lenguas. La última era sobre estímulos positivos y negativos y plasticidad a lo largo de la vida. Si los estímulos influyen en la plasticidad también en edad avanzada. Honestamente no lo sé. Lo que entiendo es que, en fin, cualquier estímulo positivo nos alegrará la vida, y cualquier estímulo negativo, pues, en fin, nos hará un poco más infelices, y eso, pues, qué duda cabe que tendrá repercusiones. Sí, hay estudios en donde se ha intentado ver diferencias entre el procesamiento de palabras positivas, de palabras negativas, con respecto a las neutras. Se encuentran diferencias en tiempo de reacción, se encuentran diferencias en activación, se encuentran diferencias en cuanto a las ondas cerebrales, pero no sé si es exactamente eso que plantea, porque creo que es más profundo. Creo que si uno recibe continuamente estímulos de un cariz o de otro cariz, eso es distinto a si recibe momentáneamente un experimento palabras positivas o negativas que no le afectan a él personalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo sé, sinceramente lo desconozco. Sé que hay algunas investigaciones también sobre gente con depresión, pero no sabría contestar. Y la última, de verdad que no la entendí. Vale. Només dir-vos que si esteu interessats en seguir més actes de Ciències de l'Ateneu, estaré aquí per recollir el vostre correu electrònic. El proper acte és el 20 de març i serà aquest acte titulat La salut que respirem, de Jordi Sunyer, del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. I res més, agrair moltíssim a les persones que han organitzat aquests actes per part de l'ICUB, de l'Obra Social La Caixa i de l'Ateneu, i agrair a vosaltres per ser aquí. Gràcies.